iglesia va a estar nutrida de historia. Yo espero que les sea de edificación y bueno, no espero que se memoricen todo pero que sí tengan un panorama claro de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre historia de la iglesia y cómo se formaron diferentes denominaciones. El detalle es que es algo para dar muy extenso y solamente voy a dar una pasadita por encima, a grandes rasgos. Pues les pido que me acompañen a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice, algunos que llegaron de Judea, estoy en Hechos 15:1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Bien, esta es parte de la historia que se va a repetir en varias ocasiones, historia de la iglesia, donde llega a haber una diferencia en cuanto a interpretaciones y en cuanto a cosas que se creen dentro de la iglesia. El asunto aquí no fue menor, fue la primer controversia en la iglesia, fue el primer concilio que se formó para discutir respecto de una situación. ¿Debían aquellos que no eran judíos y se estaban convirtiendo a Cristo, debían ellos guardar la ley de Moisés también como los judíos que se convirtieron y que de hecho ya la guardaban y no por eso dejaron de guardarla, porque tampoco era algo que estorbara al cristianismo? Pero imponerlo era la cuestión, debían de los nuevos cristianos no judíos guardar la ley de Moisés. Ese fue el primer gran debate de la iglesia. Para los judíos fue sorprendente que los no judíos se convirtieran a Cristo, que no tuvieran que ser judíos primero o practicar el judaísmo para convertirse a Cristo. Eso trajo otra situación muy especial. El hecho de que ahora estos cristianos, ¿cómo deberían tratarlos? ¿Qué sí debían de hacer? ¿Qué no debían de hacer? Bueno, esta historia se va a estar repitiendo. Miren, la iglesia empieza con gente que es judía, practica la ley de Moisés. Luego se convierten los samaritanos, que no son judíos, pero practicaban la ley de Moisés. Hasta ahí no hay problema, se convierte gente que ya practicaba la ley de Moisés. Pero luego en la casa de Cornelio, en Hechos 10, nos relata que se convierte gente que no es judía y entonces dicen, bueno, Dios les dio a ellos salvación, ¿cómo vamos nosotros a negarles el bautismo y aceptarlos como hermanos en Cristo? Dios hizo esto muy evidente. A partir de ahí empieza la controversia, pero esto todavía nos toca en el tiempo de los apóstoles, todavía nos toca en el tiempo en que las personas que tenían una autoridad de un cierto grado, pues estaban vivas y podían hablar sobre estos problemas. Una de estas cosas es que eso convirtió al cristianismo en una fe universal. ¿Qué significa? Que el que era judío practicaba el judaísmo. Tenía una relación, su fe, con su etnia, su grupo o su raza, diríamos, aunque el término raza no es adecuado como tal, pero con su cultura.
El griego practicaba la religión griega, hablaba griego, vivía como griego, comía como griego. El romano practicaba la religión romana y comía como romano, vestía como romano, y cada uno así llevaba su religión unida a su cultura. El problema es que el cristianismo en ese sentido se volvió, y vamos a ponerlo aquí, cristianismo. Fue una fe universal. ¿Por qué? Porque no estaba ligada a una cultura. Una fe universal. No era necesario que dejara uno su cultura para convertirse a Cristo. No era necesario que dejara de comer lo que comía ni cambiara su manera de vestir, porque no existía una forma cristiana de vestir y comer. Esto se crea siglos después, realmente con Occidente. En Europa se crea la cultura cristiana, pero en realidad el cristianismo es universal. Esta palabra en griego es la palabra católicos. Católicos. Y de ahí viene el término católico, significa universal, una fe que no pertenece a una cultura. Bueno, vamos a ir viendo cómo este término llega a surgir de una manera más fuerte. El asunto es que por aquel tiempo, ¿cómo se definía un cristiano? En el primer siglo, los apóstoles enseñaban, eran el fundamento, porque no había una Biblia escrita, estaba el Antiguo Testamento, era una base, pero los evangelios empezaron a escribir tiempo, por lo menos 2 décadas después de la muerte de Cristo, cuando la iglesia surgía. ¿Cómo podemos leer las enseñanzas de Jesús? Oralmente los apóstoles eran quienes transmitían, porque además había una gran capacidad oral. Gente recordaba lo que se le decía oralmente porque no estaba acostumbrada a escribir. Las capacidades en ese sentido van cambiando porque hoy en día, ¿cuántos se saben de memoria los teléfonos de las personas? Sin embargo, hace 50 años la gente se aprendía de memoria los teléfonos. Había esa capacidad, digo, además de que eran números de 4, 5 cifras, ¿no? Pero el asunto es que en la cuestión oral tenía mucha fuerza. Y por eso la gente que hablaba tenía que ser creíble, porque si ya no era creíble, no importaba lo que dijera. Entonces los apóstoles tuvieron gran credibilidad y ellos compartieron lo que Jesús había dicho. Por eso Jesús mandó que se hicieran discípulos de todas las etnias, de todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que Jesús enseñó. Entonces ellos tenían que transmitirlo. Sin embargo, con el tiempo, en esta ocasión se redactó lo que se llama el credo de los apóstoles. Que tal vez algunos les enseñaron. El asunto es que esto surge a partir del siglo I, pero en realidad es perfeccionado, crece y se usa más a partir del siglo II. Por ahí hay otros escritos más, el Pastor de Hermas, que nos narra algunas de las cosas que hacía la iglesia en ese tiempo. Pero lo que quiero que tengamos claro es el hecho, algunos cristianos hoy en día creen que el evangelio llegó a la ciudad el día que su pastor abrió la iglesia. Dicen, no, pues fue cuando fulanito abrió la iglesia y finalmente llegó el evangelio. No, el evangelio ha estado, pero ha tenido tergiversaciones y ha habido muchos cambios y la historia de la iglesia no ha sido sencilla. Muchos solamente distinguen católico y lo mío y no tienen una idea más amplia, pero para mí es importante que tengamos por lo menos en este caso un panorama un poco más abierto. Ustedes saben que el Imperio Romano llegó a ser muy grande a tal grado que se dividió en, bueno, fue muy grande que llegó a tener cuatro emperadores. Con el tiempo llegaron incluso en algún momento a ser de 8 a 9 entre emperadores y césares, porque empezaron a distinguir entre cargos. Finalmente Constantino
se queda con todo el imperio, pero está enorme, enorme el imperio. Va desde las Islas Británicas hasta Jerusalén, todo el norte de África. Es muy grande para que una sola persona lo gobierne, por eso ya había tenido varios emperadores. Y Constantino se da cuenta, estoy hablando ya del siglo III, que lo único que hay de un extremo del imperio a otro, organizado y que es igual, es la iglesia cristiana. Y decide hacer de la iglesia cristiana la columna vertebral del imperio. No porque él fuera cristiano ni creyera en el cristianismo, sino porque el cristianismo era útil para él para gobernar un imperio tan extenso. En lo que llegaba un mensajero de un extremo al otro, pues será mucho tiempo, ¿no? Además de que cambió la ubicación de la capital del imperio, la tomó de Roma y se la llevó a Constantinopla, lo que era el antiguo Bizancio. Eso dejó libre al obispo de Roma, que empezó a tener mayor influencia en la ciudad. Los políticos que quedaron en Roma pues eran de segundo grado, porque los políticos más fuertes estaban ahora en Constantinopla, porque por un lado permitía mayor acceso a todo el resto del imperio y por el otro lado lo tenía más cerca de sus grandes enemigos, que eran los persas. Entonces, por eso, este cambio. Lo que pasa con la iglesia es que empieza a mezclar política con fe. Y realmente, aunque anteriormente pudiera haber habido algún tipo de relación, no era nada fuerte, nada oficial. Sin embargo, aquí ya empieza a haber una cuestión de política y de fe. Por aquel tiempo se dieron, bueno, tal vez un poco antes, algunas cuestiones, pero miren, primero déjenme marcarles los diferentes tipos de iglesia que hubo desde el inicio. El Imperio Romano, con el tiempo, con los hijos de Constantino, se dividió en Occidente, que va a durar solo unos 200 años más, y Oriente, el Imperio Bizantino. Del lado occidental lo que se habla es latín. Del lado oriental lo que se habla es griego. Y la mentalidad, ustedes saben que un idioma no es solo una serie de palabras, sino toda una forma de pensamiento. El que habla un idioma tiene una forma de pensar, el que habla otro idioma tiene otra forma de pensar, porque la expresión de las palabras es diferente. Si alguien ha estudiado diferentes idiomas, se da cuenta, cambia la manera de pensar. Bueno, la manera de pensar latina es una, la manera de pensar griega es otra. A los griegos les gusta mucho el conocimiento, el analizar una cosa, darle vueltas, pensarla una y otra vez. A los latinos les interesa las cosas prácticas. El Evangelio de Marcos, que es breve, no habla del nacimiento de Cristo, es muy breve en muchos aspectos porque se interesa en la enseñanza de Cristo y solamente se va sobre ciertos temas específicos, por eso es el Evangelio más corto. Es muy práctico porque fue escrito principalmente para la mente romana. Sin embargo, Lucas nos da muchos detalles para el pensamiento griego, lo hace más extenso, a él le interesan los detalles y se fija más en cuestiones detalladas, y aunque toma las mismas enseñanzas que pone Marcos, las da con mayor detalle. Si fue un endemoniado, bueno, Lucas dice, bueno, específicamente fueron dos. A Marcos solo le interesa poner un endemoniado y eso fue todo, porque vamos a continuar. El punto es el dominio de Jesús sobre los demonios. Entonces, Lucas nos da más detalles. Eso enriquece la Biblia, pero también está ligado a una manera de pensar. Ok, esto crea que en aquel tiempo existan la iglesia ortodoxa griega. Bueno, habla griego, piensa como griego y de hecho tiene una enorme influencia el pensamiento griego. El pensamiento griego ha sido tan fuerte que aún hoy en día domina en el mundo, a pesar de que el imperio de Alejandro Magno tiene más de 2000 años que pasó, o 2500 años que pasó. Y sigue el pensamiento griego, a pesar de que Sócrates, Platón fueron en el 400 antes de Cristo y Aristóteles, y sigue predominando el pensamiento griego. Bueno, el asunto es que por el otro lado, la iglesia, pero para distinguirla de la iglesia de la Carta de Roma, se establece la iglesia católica
romana. Pero eso no es todo, muchos solamente tienen la idea de esta. Existía esta también. Y esta por lo menos tenía 7 obispos. Esta solamente un obispo al que llamaron papá en latín. Estaba la iglesia copta. Los coptos de Etiopía y de Egipto. Unos dicen, esta es la más antigua. No, de hecho, esta sería la más antigua porque el evangelio surge en Jerusalén, ¿verdad? Pero está la iglesia copta. Está la iglesia, voy a seguir la lista aquí. Armenia era una región que se disputaban, a veces los conquistaban los persas, luego llegaban los romanos, expulsaban a los persas y los dominaban los romanos, y luego se liberaba Armenia, después volvían los romanos, los conquistaban, luego llegaban los persas, se peleaban. Entonces un día los armenios dijeron, tenemos que unirnos a un imperio para ya no estar con este estire y afloje, y a qué imperio nos conviene más unirnos, ya sea los persas o los bizantinos, es decir, los romanos, y dijeron vamos a unirnos a los romanos. Bueno, si vamos a ser parte del imperio romano para que nos defiendan de los persas, hay que tomar la religión romana, y entonces enviaron a varios eruditos armenios a Antioquía, que era donde estaba una de las partes más importantes de las iglesias más fuertes, y aprendieron la religión ortodoxa griega y la trajeron a Armenia y se formó la iglesia armenia, que no está sujeta a los obispos ortodoxos y no está sujeta al obispo de Roma ni a los coptos. Los coptos estaban muy lejos allá en Egipto, y de hecho la iglesia copta sigue existiendo como tal, porque el único país de África que no fue dominado por ningún país, jamás ha sido dominado, debido a que es un país en las alturas, es Etiopía. Y Etiopía sigue siendo copta porque el Islam no pudo dominarla. Solamente en la costa donde se forma Eritrea y esas partes de... se me va ahorita el nombre del otro país. Bueno, que de hecho le da la vuelta ahí en el cuerno de África. Ratito me llega el nombre al cerebro. Pero bueno, se forman los coptos, los armenios, entre un pueblo llamado los malabares en la India. Se forma la iglesia de los malabares. Y hay mucha, es decir, lo que nosotros debemos tener es un panorama claro y amplio. En realidad, estos dos se pelean hasta el año 1000 después de Cristo, cuando el obispo de Constantinopla expulsa al Papa Romano, lo excomulga, y en respuesta el obispo de Roma excomulga al obispo de Constantinopla y a todos los demás de una vez. Entonces la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana no tienen relación desde entonces. Bueno, hay muchos detalles en la historia que quisiera contar, pero tengo que ser muy breve en esto. Ok, entonces vemos que la iglesia se va desarrollando en diferentes partes, hay diferentes iglesias, no están sujetas todas unas a otras. A Jesús un día los discípulos le dijeron, maestro, había uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Quién ha oído ese pasaje? ¿Qué les dijo? ¿Qué les respondió Jesús? No se lo prohíban, porque no hay nadie que esté a favor de nosotros que, bueno, finalmente que expulsando en el nombre de Jesús, pues está en contra de él. El asunto es que con esto, ¿qué le enseñó Jesús a los discípulos? Que no todos van a estar encuadrados en la misma agrupación. Hay que tener este panorama amplio. Ya desde el segundo siglo, tercero, cuarto, pues los apóstoles hicieron su trabajo, y aunque el imperio romano tuvo a la iglesia ortodoxa griega en Oriente y a la católica romana en Occidente, no significa que solamente una fuera la única. Estaban los coptos entre Egipto y Etiopía, los armenios, los malabares en la India. Entonces tenemos que considerar, y todavía más allá se van extendiendo otros territorios, para que tengamos esto claro. Pero miren, ok, esto es en cuanto al desarrollo de la iglesia.
Sí, viene la reforma protestante, se da dentro con monjes católicos romanos, se da en Europa, pero ha tenido su impacto a nivel mundial después de varios siglos. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. El asunto es que la iglesia siempre tuvo controversias. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Ha habido controversias desde la antigüedad en la iglesia que tenían que ser resueltas. Ya vimos, la primera fue el Concilio de Jerusalén. Ahorita hacemos una lista de ellos. Pero si notamos, 1 Corintios 15 dice, voy a leer básicamente los versículos 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, es decir, entre los miembros de la iglesia, que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Los griegos, por convicción de su religión, pasando por Platón principalmente, pero esto proviene desde la religión griega, no creían en la resurrección, creían en la reencarnación, pero o transmigración del alma, porque el concepto de ellos es que el alma era libre y pura y el cuerpo era malo, pero en algún momento el cuerpo atrapaba un alma y nacía. Y entonces, cuando ese cuerpo moría, el alma volvía a quedar libre hasta que fuera atrapada en otro cuerpo. Entonces, la resurrección para ello, el hecho de que el alma quisiera volver al mismo cuerpo, era totalmente ilógico. Lo vamos a ver esta semana en el estudio, si Dios nos permite, en el estudio del libro de Hechos, cuando llegue Pablo y esté hablando en el Areópago sobre la resurrección. Vamos a ver ese impacto. Y ya especificaré por qué los griegos creían eso. Pero uno de los problemas teológicos que la iglesia enfrentaba en ese tiempo es que en la iglesia de Corinto era una de las principales ciudades griegas, los cristianos no creían en la resurrección. Y Pablo dice, es un grave problema. Ok, no se hizo un concilio por ello, sino que Pablo lo resuelve escribiendo en la carta sobre la resurrección. La resurrección no es un problema hoy en día para nosotros. Pero hoy en día sigue mucha gente creyendo en la reencarnación y a veces el cristiano llega a confundir doctrinas. Una cosa es la reencarnación, otra cosa es la resurrección. Y creemos en la resurrección al final de los tiempos, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y se una nuevamente nuestra alma a nuestro cuerpo. Porque la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Pero había un problema ahí. Había otro problema, también derivado del mismo concepto. En Éfeso había un grupo de cristianos, habían creído en Cristo, pero se seguían preguntando, ¿y Cristo vino en carne? Digo, tomó un cuerpo humano si el cuerpo es malo. Ellos siguen con la mentalidad griega. ¿Por qué Cristo tomaría un cuerpo si es impuro y él un Dios puro? Entonces lo resolvieron de una manera muy sencilla. Cristo solo tomó la apariencia humana. Esa palabra apariencia, que en griego es dokein, se toma como docetismo. La K cambia como por una C, docetismo. Entonces, tenemos controversias cristológicas y los docetistas que creían, ahorita les hago la lista. En 1 de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, se lo saben seguramente muchos. Primera de Juan 4, del 1 al 3 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, aquí en la Reina Valera dice, y no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muchos lo toman de una manera mística. Dicen, a ver, di que Jesús vino en carne. No, no puedo decirlo. Ah, eres el anticristo. Entonces pasa alguien a decir herejías y dice, yo confieso que Jesús vino en carne. Es como la licencia, ahora puedo decir lo que se me pegue la gana porque yo soy de Dios.
No, no se refiere a que sea que un demonio te impide decir Jesús vino en carne. Ay, confiesa que vino en carne. No, ya que lo dijo. Ay, si eres de Dios. Él está hablando de los docetistas porque Juan fue pastor en Éfeso. En Éfeso estaba el principal docetista llamado Cerinto y ahí es donde surge el movimiento. Y entonces Juan le escribe a la iglesia y le dice, todos esos que andan diciendo que Jesús no vino en carne, sino solo tomó la apariencia, son del anticristo. Así de sencillo. No hay misticismo. No hay un demonio cerrándole la boca a los que no son de Cristo. Es un asunto que debemos comprender que surge de un conflicto donde los griegos van a tardar mucho porque después en el siglo IV vendrá por ahí uno de los mayores influencias del cristianismo fue Orígenes, y Orígenes se pone a pensar. Orígenes era de Alejandría y Alejandría era la principal ciudad griega en su tiempo, pensamiento griego, y dice, ¿y cómo Dios creó el cuerpo humano? ¿Cómo creó al hombre? Lo resuelve muy sencillo porque toma unas ideas que ya antes manejaban los gnósticos. Cuando el diablo y los demonios y los ángeles que se rebelan, la tercera parte se rebelan, Dios toma a los que se arrepienten, hay unos que se arrepienten y los convierte en seres humanos, y a los que no se arrepienten los convierte en demonios. Entonces Dios les da un cuerpo humano porque el cuerpo es malo, como castigo a estos ángeles que sí se arrepintieron pero están castigados. Y la verdad es que Orígenes, pues no sé si ahí venga la palabra original, ¿verdad? Así como Confucio no creó la confusión, ¿verdad? Pero Orígenes no creó la originalidad. Pero el asunto es que esto hace que sea un pensamiento demasiado, bueno, ya es mucho darle vueltas a una idea que es muy fácil de entender. El cuerpo humano no es malo. Pero miren, ok, tenemos entonces, por un lado, ya hablamos del pensamiento griego. La idea de que no hay resurrección viene de los gnósticos. En la iglesia, muchos que practicaban la ideología gnóstica, los gnósticos decían, hay secretos que solo se le revelan a las almas superiores y uno tiene que ascender por escalones para ser un alma superior y obtener las revelaciones ocultas que solo son para ellos. Los gnósticos han resurgido en nuestro tiempo. Hay centros gnósticos. Entonces había gnósticos que se convertían a Cristo, pero no cambiaban su manera de pensar y traían esta idea, no hay resurrección. Todo fue creado por diferentes eones, es decir, diferentes seres que se dedicaron a crear cosas, y hubo quien la regó y creó el cuerpo humano. Entonces, ideas de ese tipo. Con el tiempo, bueno, esto también en ese tiempo están los docetistas, y de pronto surge Marción. Marción era hijo de no me acuerdo si era obispo, era diácono de una iglesia. Marción crea una religión considerando que es correcta una interpretación. Marción le da forma a lo que la iglesia todavía no le ha dado forma. Por eso tuvieron que enfatizar el credo de los apóstoles por causa de Marción y crear una lista, la palabra lista es canon, una lista de libros que conforman el Nuevo Testamento. No lo habían hecho hasta ese tiempo porque Marción toma el Evangelio de Marcos, que no habla del nacimiento de Jesús, toma las cartas, algunas cartas del apóstol Pablo, y él piensa, influido por los gnósticos, en esto. Hubo un Dios llamado Jehová. El Jehová era iracundo, vengativo, muy duro. Creó el cuerpo humano porque él era muy duro y creó al ser humano. Y entonces estuvo castigando y haciendo guerras a tal grado que el Dios superior, porque pues nuevamente el pensamiento griego gnóstico pues cree en diferentes niveles, hay un Dios superior a Jehová y ese Dios superior envía a su Hijo Jesucristo para arreglar todo el desastre que Jehová hizo. Entonces viene y empieza a hablar de amor y a manifestar amor. Esa es la idea de Marción. Algunos cristianos en cierto modo la han comprado así. Pero el punto es que él va con Policarpo,
para que ubiquemos más o menos, Policarpo fue un hombre, ya era anciano, él fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo fue pastor en Esmirna, es conocido como Policarpo de Esmirna, y entonces Marción le dice: reconóceme, porque si tú me reconoces, eso a mí me da confiabilidad delante de toda la iglesia. Y Policarpo le dice: te reconozco como hijo de Satanás. Una frase famosa. Y bueno, el marcionismo duró como 200 años, hizo temblar a la iglesia y le dijo a la iglesia: hay que hacer una lista de libros bíblicos, qué cartas se van a aceptar, qué cartas no, y se crea el canon y se refuerza el credo de los apóstoles, porque los cristianos deben tener una sensatez en cuanto a su fe, y Marción ha hecho temblar, y para que haya durado unos 200 años el marcionismo, pues es que tuvo una gran fuerza en su momento. Después de Marción viene Montano. Montano es el carismático de su tiempo. Montano dice que a él el Espíritu Santo le habla. Él se junta con dos mujeres que también reciben revelaciones del Espíritu y toma algo. La iglesia se está volviendo muy tradicional, la iglesia está perdiendo su fervor por Dios, y Montano le da nuevamente fuerza a la iglesia, pero Montano admite que hay nuevas revelaciones, que el Espíritu está hablando aquí y allá a él y a las dos mujeres, pero cuando Montano muere, las dos mujeres pues siguen al frente de la iglesia, pero a partir de entonces todos los montanistas dicen: a mí también me habló el Espíritu. Entonces ya le hablaba a todo mundo. Pero el montanismo, que se enfocaba mucho en el regreso de Cristo, tema que no tocaba mucho la iglesia, que se enfocaba mucho en esa fe ferviente en Dios y tener ese espíritu hacia Dios, tenía el problema de nuevas revelaciones y podía involucrar en la iglesia lo que fuera. Esa idea, como los montanistas estaban del lado occidental, nunca fueron tomados por los obispos del lado occidental, ni de Roma, ni de el norte de África. Pero, por ejemplo, Tertuliano de Cartago, Cartago era una ciudad muy grande griega en África, lo que hoy es Túnez. Tertuliano vivió en Cartago, fue uno de los grandes teólogos que estableció y definió muchas cosas. Él fue el que definió correctamente el sentido de la Trinidad, y entre otras cosas. Se volvió montanista al ver toda la apatía que la iglesia estaba teniendo. Este deseo de renacimiento surge cuando en cuando, pero siempre tiene el problema que desecha la doctrina bíblica, la hace a un lado, como si la enseñanza de la palabra fuera el problema. El montanismo finalmente va a pasar también. Tiene su tiempo, no va más allá de 100 años, pero pone a la iglesia a pensar, y entonces en Roma compran una idea del montanismo. Hay nuevas revelaciones. Dios todavía está revelando cosas y hay que sacar nuevas doctrinas. Con el tiempo viene Arrio, el más famoso. ¿Qué creía Arrio? ¿Alguien ha oído acerca de Arrio? Arrio era anciano de la iglesia de Alejandría. ¿Y qué es lo que Arrio creía? También bajo la influencia griega, que Cristo era, ¿qué? ¿Alguien ha oído hablar del arrianismo? Cristo era un ser creado. La teología de los testigos de Jehová es una teología arriana, 100%. Arrio pensaba: Dios es uno solo, pero él crea al Hijo para que por medio del Hijo cree todas las cosas. Entonces el Hijo se convierte en un ser creado, no es eterno y no es Dios. Si Dios lo eleva a la categoría de Dios, miren, en aquellos tiempos con tantas religiones que estaban llenas de panteones de dioses y semidioses, no era difícil que la gente creyera que hubiera seres humanos que ascendieran a la divinidad y que hubiera varios dioses menores. Entonces, hoy en día los mismos testigos de Jehová dicen: Jesús llamó a Satanás el Dios de este siglo. Por esa razón, Dios también a Jesús lo hizo un Dios, porque está el verdadero Dios y hay otros dioses menores. Bueno, el asunto es que para entonces ya existía Constantino. Para entonces Constantino ya había puesto a la iglesia desde un extremo del otro del imperio como la columna vertebral, y como esta doctrina de Arrio empezó a crear conflicto, Constantino lo que menos quería es que hubiera un conflicto dentro de la iglesia
convocó y le pagó el viaje y todo, ¿no? Hospedaje, comida y todo, con todo lujo, a todos los obispos del imperio para que fueran a la ciudad de Nicea y ahí se reunieran para debatir el asunto y que de este modo no hubiera problemas. Constantino mismo fue y él fue el que dirigió la reunión. Arrio no pudo ir porque solo era anciano, no era obispo. En su lugar fue un amigo suyo, Eusebio de Nicomedia, que era amigo del mismo Constantino y fue de hecho quien le bautizó en su lecho de muerte. Eusebio de Nicomedia era arriano, amigo de Arrio, tenía las ideas de Arrio. Los arrianos llegaron, compartieron sus ideas, ellos estaban muy convencidos que era lo correcto, pero la respuesta de todos los demás obispos fue brutal, diciendo ustedes son herejes, etcétera. Entonces lo que Constantino quería era paz en la iglesia. Y por decreto todos los obispos arrianos fueron expulsados del imperio, incluido Eusebio de Nicomedia. Eso trajo por consecuencia que todos los pueblos bárbaros, los godos, visigodos, búlgaros, todos los hunos, que eran los antiguos húngaros, todos ellos se convirtieron al arrianismo, porque ¿quién les predicaba? Pues todos los obispos que fueron expulsados fuera del imperio. Entonces, eso creó el primer concilio. Bueno, ya tenemos el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén fue aproximadamente en el año 50. La C significa circa, que significa alrededor de. Algunos lo colocan en el 48, otros en el 49, en el 50, en el año 50. Pero entonces se lleva a cabo el concilio de Nicea en el 325. Y el concilio de Nicea declara que Jesús es Dios, no es un ser creado, sino eternamente engendrado por el Padre, que quiere decir que el Padre lo ha engendrado desde la eternidad y que ha provenido del Padre, pero no es un ser creado. Y finalmente el concilio de Nicea establece la primer controversia acerca de la persona de Jesucristo, porque hasta entonces pues no había alguien que dijera Jesucristo es Dios. Y entonces surge un conflicto. ¿Es un Dios o son dos dioses? El asunto es que esta controversia en el lado latino, que son muy prácticos, Tertuliano dirá es un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los griegos se van a aventar 100 años discutiendo entre una palabrita y otra que solo trae una diferencia de una iota en griego. Homousios, si el Hijo es igual al Padre, o homoiousios, que significa si el Hijo es semejante al Padre. Una cosa es que se parezca y otra cosa es que sea igual. Digo, ¿qué dicen los de similares? Lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces otros dicen, no, pues es semejante. Bueno, esa discusión se llevó 100 años hasta que estuvieron de acuerdo con Tertuliano y dijeron, es un Dios en tres personas. Porque si aceptas que el Hijo es Dios, ya no tienes problema para aceptar al Espíritu Santo como Dios. Tomando todos los pasajes de la Biblia donde nos involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es un tema muy interesante, solo lo vemos por encima ahorita, que deberíamos nosotros de entender. El asunto es que con el tiempo, Alejandría es una ciudad muy fuerte, es la ciudad fuerte de Oriente, la ciudad de Alejandría. Pensamiento griego, de ahí surgió Orígenes, ahí estuvo se me va el nombre del maestro de Orígenes, hay nombres que ahorita también me acuerdo ahorita. Pero han salido varios teólogos fuertes de Alejandría. En Occidente, indiscutiblemente, la ciudad fuerte es Roma. En Oriente, Alejandría es la ciudad fuerte, pero pelea con Antioquía. ¿De dónde salió el apóstol Pablo a predicar? De Antioquía. Y teológicamente Antioquía siempre fue muy fuerte, un bastión teológico, y entonces pelea con Alejandría. Pero Alejandría sobre todo es una ciudad muy rica.
Entonces, el obispo de Alejandría es rico y tiene mucha influencia hasta que el obispo de Constantinopla, el emperador bizantino, nombra al obispo de Constantinopla, porque hay niveles, no todo obispo es un gran obispo, están los patriarcas por encima de los obispos y el de Constantinopla es patriarca, el de Alejandría es patriarca, el único patriarca en Oriente, entonces eso es mucha fama. Y el emperador nombra patriarca al obispo de Constantinopla. Entonces hay un problema. Este obispo, del que luego se me olvida el nombre, por eso aquí lo tengo escrito, nomás déjenme ver dónde lo anoté. Bueno, el obispo de Alejandría se llama Cirilo y está esperando ver cómo hacer caer al obispo de Constantinopla. El obispo de Constantinopla, ¿dónde está? Aquí lo anoté y se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, confío en Dios que ahorita me va a llegar el nombre porque siempre se me olvida el nombre obispo. El obispo de pronto dice: María solo es madre de Jesús, no madre de Dios. Y Cirilo dice: aquí es donde entra el asunto. El detalle es que María no necesita un título, es María y punto. No necesita si es madre de Dios, madre de Jesús. Es la cúspide del ocio teológico. ¿A qué le damos un título a María? Bueno, pero él dice: ella es madre de Jesús, no es madre de Dios. Y Cirilo dice: no, María es madre de Dios. Entonces Cirilo dice: hay que financiar un concilio para declarar hereje a Nestorio. Se llama Nestorio. ¿Y de qué se acusa a Nestorio? Bueno, entre las discusiones que hubo, primero, ¿es Jesús Dios? La segunda ¿es Jesús, si es Dios, es también humano? Porque si es Dios y es humano, tiene dos naturalezas. ¿Cómo operan las dos naturalezas? Se acusa a Nestorio de haber separado las dos naturalezas de Jesús, las cuales hay que mantener juntas. Curioso que también Lutero y Zwinglio, 1000 años después, tuvieran discusiones respecto de eso y se acusaban de ser nestoriano, y el otro extremo se llama Eutiquio. Ahorita hablamos de Eutiquio. El asunto es que Cirilo tiene dinero, paga el concilio, le da a los obispos y obviamente quien manda en el concilio, pues el que paga manda, y entonces se declara hereje a Nestorio y se le expulsa del imperio también. Ya no está Constantino, ya es otro emperador. Pero el concilio de Éfeso trae de nuevo a la luz la figura de Diana de los Efesios, la diosa en la que creían, porque esto que va a tener como efecto, pensar que María tiene naturaleza divina, si es madre de Dios, y de ahí va a empezar a derivarse algunas cosas. Bueno, el asunto es que después vino otro, hay varios concilios más, pero estoy tomando los principales. En el 451 hay un concilio en Calcedonia para nuevamente enfatizar las cuestiones de la naturaleza de Cristo. El concilio de Calcedonia, muchos dicen, fue el último concilio ecuménico. Los romanos acuñaron una palabra. Ecúmenes se refiere a toda la tierra conocida. Ellos decían: somos señores de toda la tierra conocida. O en otras palabras, somos señores. ¿Está viendo la conferencia? Ok. Ellos decían: somos señores de toda la tierra conocida. Y ahí viene la palabra ecuménico, que involucraba toda la tierra. Concilio ecuménico significa incluye a todos. Gracias. Ecuménico se refiere a que incluye a todos. Los concilios ecuménicos serán aceptados por todos. El de Calcedonia fue el último que fue aceptado por todos. Después hubo muchos concilios más, pero solo eran aceptados por los griegos, o por el otro lado por los romanos. Pero van viendo cómo está toda esta situación de controversia. Eutiquio
Eligio, por su lado, a diferencia de Nestorio, que formó el eutiquianismo o monofisismo, dijo: la naturaleza divina de Jesús es mayor que la naturaleza humana, y absorbió la naturaleza humana, y entonces Jesús solo tiene una naturaleza que es la divina, que ya absorbió la humana, y de ahí se crean los monofisitas, los que solo creen en una naturaleza, que fue también una controversia que distinguió mucho a las iglesias. Pero luego viene, vamos más adelante, y este es trascendente. Vino Pelagio. Aquí es donde ya las cosas empiezan a tomar más forma. Pelagio es un monje británico. Tiene la idea de que el ser humano en realidad no es que necesite salvación. Jesús, más que venir a dar salvación, vino a dar ejemplo, porque el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que el ser humano nace neutral. Son las circunstancias, la educación y los medios los que lo hacen inclinarse al pecado o inclinarse a lo bueno. Y entonces surge un obispo, el obispo del norte de África, de Hipona, que es una ciudad en el norte de África, Agustín, que dice: no, todo ser humano es pecador, y realmente lo que se le atribuye a Calvino de los 5 puntos del calvinismo, que son las doctrinas de la gracia, en realidad las acuña Agustín de Hipona para rebatir a Pelagio y decirle: el ser humano nace pecador y está condenado por naturaleza y necesita salvación porque es incapaz de agradar a Dios, lo que vemos en la depravación total. Él no le pone nombres, pero toda esa doctrina que después tomaría Calvino, tomaría Zwinglio, tomaría Lutero, etcétera, proviene del pensamiento de Agustín de Hipona. Aunque Agustín de Hipona también dirá muchas cosas más, entre buenas y malas. Pero finalmente, ¿cuál es el punto aquí llegando a esto? El pelagianismo se ha quedado en la idea de que el ser humano puede elegir entre lo correcto y lo incorrecto, en que el ser humano tiene la capacidad de decir: soy malo o soy bueno, y entonces uno decide. Todos declaran hereje a Pelagio. Primero el obispo de Roma dice: sí, estás bien. Cuando se da cuenta que todos están en contra, dice: no, eres hereje. Lo declaran hereje, pero se quedan algunas ideas de Pelagio que se van a llamar semi-pelagianismo. Esas ideas nosotros hoy en día las conocemos más como arminianismo. Y no es que Arminio haya sido totalmente semipelagiano, pero la idea es esta: el ser humano puede elegir si quiere reconocer a Cristo o no. Tiene esa libertad. Esa es la idea del semipelagianismo. El ser humano tiene la libertad de aceptar a Cristo, de rechazarlo. Tiene la libertad de seguir con Él o dejarlo a un lado y volver con Él o ya no volver con Él. Esa es la idea principal. Lo más curioso es que estas ideas principalmente vienen de Aristóteles. Ya sería entrar mucho en el pensamiento cristiano y bueno, ese sería un tema aparte. Viene la Reforma. Hay diferentes reformadores. Tenemos reformadores, primero Lutero, bueno, de hecho ya se empiezan a dar los precursores de la Reforma. En Italia viene Pedro Baldo. Entre Italia y Cataluña, él habla catalán, traduce el Nuevo Testamento al catalán, le paga gente para que vaya y lea el Nuevo Testamento. Son perseguidos y se van a la región de Bohemia, lo que hoy es parte de Hungría. Ahí en Hungría se convierte un hombre llamado Juan Hus, pero Juan Hus toma enseñanzas de un inglés llamado Juan Wycliffe. Y Juan Hus es 100 años, ya hemos dicho esto en la Reforma, ¿no? Cuando habló de la Reforma, cuando él lo queman en la hoguera, dicen: Hus en checo, es de Checoslovaquia más bien, en checo significa ganso, y dice: hoy ustedes queman un ganso,
pero en 100 años vendrá un cisne al cual ustedes no podrán callar. 100 años después viene Martín Lutero, a Martín Lutero no lo pueden ejecutar ni quemar en la hoguera, pero viene Juan Hus, John Wycliffe, Jacques Lefebvre en Francia, que es el primero en hablar sobre la salvación por gracia, y de ahí viene Calvino. Savonarola en Italia, que finalmente trae un cambio en Florencia, pero por intereses papales pues es declarado hereje y quemado en la hoguera. Y ya después viene Lutero, Zwinglio en Suiza, Bucero en Francia. Zwinglio, Bucero y Lutero son los primeros reformadores. Y hay ideas que en realidad, aunque podríamos decir como reformados tenemos más el concepto de Calvino, yo en lo personal tengo más claros los conceptos de Zwinglio, y el sucesor de Zwinglio fue Henry Bullinger, el sucesor de Lutero fue Melanchthon, el sucesor de Calvino fue se me va ahorita el nombre. Bueno, también ahorita les digo el nombre. Pero, es decir, la idea de cada uno continúa con sus sucesores. Continúan y se crean catecismos. Nosotros creemos esto. ¿El catecismo qué es? El catecismo, para gente que no lee ni escribe, es una redacción de preguntas y respuestas donde la gente memoriza. ¿Quién te creó? Le enseñan a los niños. ¿Quién te creó? Respuesta, Dios. El catecismo de Lutero es tomado en Alemania y junto con algunas confesiones, la confesión que tenemos, tenemos el catecismo de Heidelberg, que es también alemán, que es el que hemos estado repasando. Los suizos escriben la segunda confesión helvética, me supongo que hubo una primera, pero está la que tiene vigencia, que redacta Bullinger, es la segunda confesión helvética, que en algún momento vamos a estudiar, muy, muy interesante. Existe la confesión belga que escribe Guido de Bresse. Y 100 años después de todos ellos, obviamente cada confesión va creando una iglesia. La iglesia reformada suiza, la iglesia reformada holandesa, la iglesia luterana, los reformados suizos, hay unos muy radicales que dicen como que Zwinglio se está volviendo muy débil delante de los alemanes y les da concesiones, tenemos que romper totalmente con Roma, y si ya se bautizaron en la iglesia católica hay que volverlos a bautizar, y de ahí el nombre anabautistas, que significa rebautizadores. El término ana, que significa volver nuevamente en griego. Entonces ellos vuelven a bautizar, pero ellos no desarrollan mucha teología, solamente desarrollan costumbres cristianas, no con mucha enseñanza, no creen mucho en los teólogos, pero llega a haber uno más destacado de ellos, un alemán de apellido Menón, que funda los menonitas, y un inglés que huye en los tiempos en que se perseguía a los cristianos en Inglaterra. Huye a Holanda, conoce a Menón y funda la iglesia bautista en Inglaterra. Entonces empiezan a surgir las iglesias en diferentes partes, porque también hay iglesias bautistas reformadas. Surge la confesión de fe de Westminster, decíamos 100 años después de la reforma, se empieza a desarrollar la confesión de fe de Westminster, que crea la iglesia presbiteriana. Juan Knox en Escocia funda la iglesia presbiteriana. En Alemania, un luterano, un conde, el conde de Zinzendorf, funda el movimiento pietista. Los pietistas van y predican el evangelio entre los esclavos, se venden como esclavos para predicar el evangelio, etcétera. En Inglaterra, el rey que se quiere divorciar y el papa le dice que no, porque la esposa de él es la hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Cómo se va a divorciar de ella? Él dice, entonces desconozco al Papa, y funda la Iglesia de Inglaterra, o anglicana. Los franceses, cuando viene también antes de Napoleón, mucho antes, fundan la Iglesia Galicana, que es la Iglesia de Francia, porque se pelean con el Papa y forman su propio Papa también en Francia. Es decir, hay mucha revoltura en todo esto, o más bien dicho, mucha expansión del conocimiento, y se van creando denominaciones que tienen en común 5 cosas.
¿Cómo saber qué iglesia se mantiene dentro de la fe en Cristo y de la palabra de Dios? Bueno, la primera es la sola escritura. La segunda es la salvación es solo por gracia. La tercera, la salvación es solo por la fe en Cristo. La cuarta es solo por la fe, y la otra es solo por gracia. Y la última es solo a Dios la gloria. La llamada 5 solas: la sola escritura, solo Cristo, la sola fe, la sola gracia y solo a Dios la gloria. Y esas distinguen a los movimientos de todos los demás movimientos, porque se van dando muchos. Todos quieren una renovación en la iglesia, pero hay una cosa importante. En el lado griego siguieron discutiendo todavía muchas cosas. Se expandieron hacia Rusia, y la iglesia ortodoxa griega más fuerte es la rusa. El obispo de Moscú es el que tiene más fieles, pero existe iglesia ortodoxa en Serbia, existe en Turquía, existe todavía en Oriente, en Siria, etcétera. Existe la iglesia siria. Es decir, lo que vamos viendo es que el movimiento es mucho más amplio. Hoy en día llega, finalmente, todas estas iglesias las conocemos como iglesias históricas. Tienen más de 300 años, por lo menos. Las que más tendrán 500, las que menos, más de 300 años, son conocidas como iglesias históricas. De la iglesia de Inglaterra, que finalmente va teniendo sus cambios cuando rompe con Roma, rompe con algunos conceptos y se empieza a evolucionar, surgen los puritanos ingleses. Los puritanos quieren más pureza. Son muy duros en un cierto aspecto, pero tienen muchos cambios por el otro. Crean la Confesión de Westminster junto con los presbiterianos escoceses. Por aquel tiempo ya eran un solo reino, porque, bueno, no un solo reino, eran dos reinos unidos, porque el rey de Escocia llegó a ser el rey de Inglaterra, y el rey Jacobo, que les hace una traducción de la Biblia para que estén tranquilos, porque son muy alborotadores, dice él, él les hace esta traducción, la King James en inglés, y entonces ellos redactan, después de que muere Jacobo, su hijo tiene problemas con los puritanos, se arma la guerra civil, y finalmente durante la guerra civil se desarrolla el concilio de Westminster. Luego le cortan la cabeza al rey cuando lo vencen. Bueno, y no es que fueran ellos propiamente, sino los que se habían rebelado, pero que están del lado de los puritanos. Y cuando se muere quien los dirigía, Oliverio Cromwell, pues no saben qué hacer y toman al hijo del rey y lo ponen como rey nuevamente, Carlos II. El que le cortó la cabeza era Carlos I. Carlos II, entonces les empieza a cortar las cabezas y huyen a Estados Unidos, huyen a América para formar Estados Unidos. Parte brevemente de la historia. Pero todo esto nos enseña cómo la historia de la iglesia ha tenido mucho movimiento. A México, ¿quién llega? Lo más interesante es que las primeras iglesias en México fueron iglesias independientes. Durante el tiempo en que vino la invasión de Estados Unidos, hubo soldados que trajeron Biblias en español. A una mujer en Matamoros le dejaron una Biblia y ella empezó a reunir gente en su casa para leer la Biblia, hasta que el cura de la ciudad de Matamoros agarró la Biblia, se enteró, agarró la Biblia y la quemó. Cuando los soldados venían de regreso, les contó sobre esa Biblia y le regalaron otra que escondía en un árbol. Ahí viene la historia y se empiezan a repartir Biblias en español. Vienen los colportores que venden Biblias autorizadas por el Vaticano, y van vendiendo Biblias por toda Latinoamérica. Como se me olvidan los nombres, mejor no voy dando nombres ahorita, pero hubo uno muy famoso, escocés. El asunto es que durante la intervención francesa, un oficial del ejército mexicano, familiar de Benito Juárez, oficial del ejército liberal, tiene como amigo, o se hace amigo de un francés, de un, ¿cómo se les llama a los religiosos de los ejércitos? Bueno, de estos, ¿no? De los que van ahí, se me olvidó el nombre.
y capellanes, de un capellán francés, y le dice, enséñame francés. El francés le dice, el capellán le dice, ten una Biblia en francés y vamos a estudiar francés. Y este hombre llamado Sóstenes Juárez, familiar de Benito Juárez, aprende francés, pero conoce la Biblia, consigue una Biblia en español, junta a un grupo de militares para enseñarles español allí en la Ciudad de México, se empiezan a reunir y forma el primer grupo de estudio bíblico en México. Empiezan a estudiar la Biblia, el grupo empieza a crecer, ahí es donde llega mi tatarabuelo, Arcadio Morales, lo envía a su mamá porque ya no puede ir porque trabaja, pero lo envía y él va a ser uno de los dos primeros pastores presbiterianos en todo el país. El otro va a ser hijo o familiar de la mujer de Matamoros y entonces serán los dos primeros pastores presbiterianos que habrá en México. Al norte llega Melinda Rankin, una mujer que quería ser una de las primeras misioneras, se enferma, está mucho tiempo en Brosville antes de cruzar hacia México y empieza a trabajar con Hickey, que es un irlandés que viene también a predicar el evangelio. Fundan una iglesia que también es independiente, no hay ninguna denominación, aunque Melinda es presbiteriana. Con el tiempo pues muere Hickey y entonces Thomas Westrup, que era un cristiano que no venía de misionero, pero ya creció aquí en México, empieza a apoyar la obra con Melinda y los bautistas le dicen, haz esta iglesia bautista y te apoyaremos. Y entonces Westrup convierte a la iglesia independiente en la primera iglesia bautista de Monterrey. Melinda Rankin toma a alguna gente del grupo y se va más al centro de Monterrey y funda la iglesia El Buen Pastor. Ambas iglesias todavía existen. ¿Quién predicó el evangelio aquí en Toluca? Yo he dicho el nombre, no sé cuántos se acuerdan del primer misionero que predicó el evangelio en Toluca. Se llamaba Santiago Pascoe o Santiago Pascó, se escribe Pascoe. Él predica el evangelio, funda la iglesia que está en Villada, aunque no estaba en Villada y no era presbiteriana, pero él cuando enferma vuelve a Inglaterra, le deja la iglesia a los presbiterianos y cuando ya se funda la iglesia episcopal que está en, creo que es Hidalgo, hay una iglesia episcopal. Y ya había iglesia bautista, dijo, pues esta iglesia hagamos la presbiteriana, compran el terreno en Villada y fundan la iglesia en Villada. Esto es parte de nuestra historia y ven, esto tiene más de 150 años. ¿Por qué decimos todo esto? Porque la próxima semana vamos a estudiar sobre la iglesia reformada holandesa. Somos miembros de la Iglesia Reformada de América y tenemos que saber qué es lo que cree la Iglesia Reformada. Ha sido un recuento rápido, breve, pero ¿cuál es la importancia? Más que conocer nombres y que ahorita tengan todo eso asimilado, es el hecho de entender que el movimiento ha sido muy grande, se ha extendido mucho. Cuando viene la nueva era, entre los años 60, 70, de ahí derivada de toda la música de los Beatles que están con el Maharaji Yogi, la guerra de Corea y luego la guerra de Vietnam, hay una gran influencia oriental y se crea el movimiento de la nueva era y la nueva era trae consigo el movimiento carismático que entra a la Iglesia Católica, entró como la Renovación Católica, a los Testigos de Jehová entró posteriormente, entró en el Islam y hay musulmanes carismáticos y entra en la Iglesia Evangélica más precisamente en el movimiento neopentecostés. Lo mencionaremos quizás la próxima semana, pero así es como entra el movimiento carismático, que es el más grande en México, bueno, quizás no el más grande, pero es el que hace más ruido, más conocido, al que muchos de ustedes han pertenecido, pero es para tener una idea clara de la historia. La iglesia en México tiene más de 150, 160 años, con movimientos que han batallado, han luchado mucho. Pero toda esta situación actual tenemos que saber de dónde vino y cómo se formó. Ok, vamos a orar para terminar. Traté de hacer un recuento breve sin meterme en muchos detalles, pero que por lo menos les haya dado una visión clara de toda esta situación, porque ustedes necesitan saber dónde están parados. Ok, qué es lo que creemos y cómo debemos vivir como iglesia. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y cuidado hacia nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos concedes comprender, estudiar sobre tu palabra
sobre la vida de tu pueblo, Señor, para que nosotros podamos ubicar nuestra vida en este tiempo y poder comprender qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Qué creemos? ¿Cómo desarrollarnos, Señor? ¿Cómo poder verdaderamente edificar a otros y llevar la palabra, el conocimiento de tu palabra a otras personas para que vengan a Cristo? Te damos gracias, Señor, por todo tu amor y bondad. En tus manos nos ponemos y te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.